Muy bien, vamos a dar inicio a la conferencia del curso. Como podrán ver, la conferencia se trata de la teoría de la práctica de gestión de proyectos y procesos empresariales, con ODU, impartido por Aaron Trujillo. Eh, Primero quiero presentar a mi compañero. Él es Aaron Trujillo, es un compañero estudiante de ingeniería, quien tiene experiencia en la gestión de ODU. No sé si está por ahí, ya está preparado y listo. Si no, le doy un poco más de tiempo para que se prepare. Sí, aquí me encuentro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo? Entonces ahí, si quieres ya te empiezo a dejar ahí para que presentes y nos contes. Sí, se ve mi presentación. Sí, se ve. Bueno, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo les estaré dando la conferencia el día de hoy. Como mencionaba mi compañero Daniel, yo les hablaré de la teoría de la práctica, gestión de proyectos y procesos empresariales con ODU. Para empezar, vamos a iniciar con mi presentación. Pues, como ya bien decía, me llamo Aaron Trujillo. Llevo 3 años como desarrollador de Odoo y hasta este año como implementador y jefe de proyectos o de team leader, se podría decir. Actualmente estoy trabajando en la empresa Híbrico y vamos a continuar. De acuerdo. Para la agenda de hoy tenemos pues la breve introducción, y vamos a hacer un acta para ver cómo los hacemos todos estos pasos, pero ya en la vida real, en la práctica. De hecho, yo manejo estos pasos, sin embargo, al ser un proyecto, podría decirse pequeño o que se está empezando a implementar, ya que antiguamente la empresa no contaba con un implementador como tal, sino ellos trabajaban bajo outsourcing. Entonces, estamos empezando a implementar todos estos pequeños procesos. Básicamente se hacen de manera implícita, no a papel y se podría decir. Entonces, yo les voy a ir comentando. Según me decía Daniel, ustedes ya lo han hecho, pero de manera como muy teórica, en papel, redactando y todo eso. Nosotros lo hacemos ya de manera como, nos omitimos ese paso de hacerlo en papel y ya lo hacemos de una manera más práctica. Ok. La justificación y desarrollo. De momento, les voy a compartir Odoo para que tengan un poquito de noción de qué es el sistema y de qué les estoy hablando. Denme un segundo. ¿Me pueden confirmar si se ve la pantalla? Sí, se ve. Ok, gracias. Ok, esto es Odoo. Pues Odoo es un sistema ERP que permite centralizar todas las aplicaciones que puede llegar a utilizar una empresa para que lo tengamos en un solo lugar, lo que permite que podamos tener toda la información centralizada y todas las áreas correspondientes puedan acceder a ellas de manera más fácil. ¿Qué pasa? Actualmente, supónganse que en muchas empresas se maneja de tal. Tienen un sistema por aparte, pero para manejar tareas y otros usan Jira, usan Trello. Para manejar un CRM usan otras aplicaciones externas. ¿Qué dificulta esto? Que a la hora de trasladarse información entre áreas o solicitar información para auditorías o algo así, es muy complejo el tener que estar uniendo todo y luego vienen los Exceles y que se pierde información.
¿Qué viene Odoo? Une todas, las centrifica y les dice, ok, necesitas gestionar tus gastos, aquí está, necesitas gestionar tus contactos, aquí está. Y entonces es una forma más fácil y una forma más simple de trabajar. Como pueden ver, Odoo es un sistema al que se le permite personalizaciones. Odoo tiene una base como tal y por medio de desarrollos uno puede llegar a tener ciertas personalizaciones, lo que hace que sea más fácil adaptar un sistema a una empresa, porque muchas veces pasa, la empresa se tiene que adaptar al sistema, ya que no es abierto a esto. Odoo al ser de código abierto, permite que vengan desarrolladores, que ahí es donde se podría decir que entro yo, y poder adaptar en función de lo que la empresa necesita o las necesidades que ellos tienen. Listo. Si tienen una duda durante la presentación o algo, ustedes me pueden ir diciendo, yo paro y podemos trabajar bajo esa dinámica. Continuando con la presentación. Listo. ¿Por qué Odoo 18 y el desarrollo que se propuso y se trabajó es en base a esta versión? Actualmente, bueno, anteriormente la empresa estaba trabajando sobre Odoo versión 15. Esta salió en el 2016, entonces si se dan cuenta, el tiempo de plazo en el que ya lleva esta ha recibido ciertas actualizaciones, pero no a la velocidad en la que estamos ahorita. Porque se propuso, vine y yo dije, ok, miren, está bien que trabajemos en 15, pero estaría mejor si trabajamos en 18 y hacemos adaptaciones y desarrollos en versión 18, porque esta versión ya contempla IA, ya contempla WhatsApp, podemos generar marketing desde el mismo sistema, entonces no necesitamos estar teniendo, como les mencionaba a un inicio, aplicaciones externas que nos ayuden para esto. Tenemos los objetivos estratégicos. ¿Cuáles fueron estos y por qué se tomaron? Bueno, evitar reprocesos. Actualmente, al tener un sistema, y como les mencionaba a un inicio, ellos tenían outsourcing, ¿qué pasaba? Venía cualquier persona de la empresa, decía, miren, necesito que ahora en las ventas siempre se sumen al precio 5 quetzales por X o Y razón. Venían y no había un filtro del por qué se estaba realizando, sino que solo lo realizaban y al final, ¿qué pasaba? Le beneficiaba a esa área, pero a las otras áreas les afectaba en el funcionamiento. Como les mencionaba, tenemos desarrollos físicos por área, que es lo que les decía. Centralizamos toda la información y es un fácil manejo del sistema. Criterios de éxito. Disculpen. ¿Qué tenemos aquí? Ok. En criterios de éxito, el motivo del cual yo llegué a la empresa se podría decir que fue en base a mi experiencia. Al ya tener cierta trayectoria manejando proyectos y trabajando sobre este sistema, yo les dije, ok, hagamos esta migración en versión 18 y lo empezaron a tomar en cuenta. Más adelante les voy a comentar más o menos cómo fue el proceso. Sin embargo, también tenemos la capacitación del personal. Todo esto se respaldó con la documentación, ya que Odoo tiene su sistema de documentación como tal. Si en dado caso les llegara a interesar sobre el sistema, ustedes pueden buscarla de la siguiente manera. Si se dan cuenta, buscamos solo Odoo documentación. Gracias, compañero. Sí, listo. Y aquí está. Si en dado caso les apareciera en inglés, ustedes pueden venir y cambiarlo al español y colocar la versión en la que quisieran aprender y todo. Básicamente, esto es una documentación bastante completa. Sin embargo, también hay videos en YouTube que ayudan a complementar.
Es un sistema bastante interesante de aprender. Se los dejo ahí como una espinita por si quieren llegar a saber más a profundidad de esto. Ok, continuando, tenemos también las reuniones con los altos mandos de cada área. ¿En qué ayudó esto? En que los altos mandos vinieron y dijeron, mira, tengo esta necesidad, el sistema me la cumple a medias, ¿cómo podemos llegar a resolverlo? Entonces, por una cierto periodo de capacitas, de reuniones, llegar de acuerdos, pudimos llegar a determinar que estos podían llegar a ser criterios de éxito. Bueno, una breve descripción del proyecto. Como les comentaba, el proyecto consiste en utilizar la base de funcionalidad de Odoo y desarrollos para adaptar un sistema que beneficie a todas las áreas involucradas de la empresa. Y los principales interesados son la empresa como tal. Yo no desarrollo, se podría decir, para otras empresas. Esto está enfocado para la propia. Y también está el área técnica, cadena de suministros, contabilidad, tesorería, cobros, project managers y manufactura. Listo, tenemos otros interesados. En este caso está como el líder de equipo, que en este caso sería mi persona, el analista de datos, él es el encargado de registrar y crear las configuraciones iniciales para el sistema o configuraciones que vayamos a realizar durante los desarrollos para el beneficio de los trabajadores, de los colaboradores. Tenemos tomadores de decisiones. Y aquí es un punto muy importante que al momento que ustedes empiecen a generar o a trabajar con proyectos así grandes, siempre se van a topar con estas personas. Para esto también les recomendaría que aparte de las habilidades que ustedes puedan llegar a generar como desarrolladores o como programadores, al lado de esto tienen que ir trabajando las habilidades blandas. Comunicación asertiva, entender los requerimientos que te pide el usuario, porque pasa mucho. Los usuarios vienen y dicen, ok, mira, quiero este botón en color verde, haciendo un ejemplo. Pero ahí es donde nosotros tenemos que entrar en base a lo que nosotros conocemos ya como desarrolladores. Primero, verificar si es factible o no y el motivo por el cual ellos lo quieren, porque muchas veces es para su comodidad, sin embargo, no aporta un gran aporte al flujo total del desarrollo de la empresa, se podría decir. Entonces, es importante llevar de lado estas dos formas de habilidades y en este caso los tomadores de decisiones para el desarrollo que estoy realizando, porque no lo he terminado, estoy realizando en la empresa, sería el gerente financiero, la auditora, los supervisores contables, los ingenieros de costos, el ingeniero del área técnica, ingeniera de procesos y control. Los requisitos generales del sistema. Ok, licencias. Este Odoo, hay dos formas de poder utilizarlo, se podría decir. Tenemos la versión gratuita, que se divide entre la Community y Enterprise. Enterprise es cuando nosotros compramos unos módulos, se podría decir, más personalizables o con mayor funcionalidad, se podría decir. Las licencias en Odoo se basan en un usuario equivale a una licencia. Por lo general, un usuario vale entre 8 a 13 dólares según cómo se maneje la configuración, porque existen varias formas de instalar Odoo. Los servidores
podemos usar on-premise o podemos usar los servidores directamente de Odoo. Tener también conocimiento sobre el ERP. Esto es necesario ¿en qué sentido? Uno puede llegar a conocer del sistema, pero a veces al ser tan amplio, cuesta mucho aprender todos los detalles minuciosos. Entonces, como recomendación general, si ustedes lo quisieran llegar a aplicar en sus proyectos, es, ok, conozcan la base, conozcan, ok, en mi caso les voy a decir, Odoo tiene contabilidad, ventas, compras, inventario y manufactura. Son los que de cajón se utilizan, se podría decir. Ok, aprendemos lo básico, entendemos el funcionamiento de cada uno y ya si nos piden, mira, en este caso, mira, Aaron, quiero hacer esto en inventario, quiero manejar un inventario en consignación porque vamos a trabajar bajo cierto decreto aquí en Guatemala, entonces, ¿de qué manera lo puedo utilizar? Ahí es donde entramos, ok, si no sabemos cómo manejarlo directamente, investigamos, como les comentaba, con la documentación, con toda la información que ya tenemos y también existen comunidades muy buenas que nos pueden llegar a aportar informaciones sobre esto. El tiempo estimado para este desarrollo fueron 8 meses, donde aquí es donde me voy a extender un poquito explicándoles. Inicialmente todo fue como entré a la empresa y lo primero es, si ustedes quieren aprender un sistema y adaptarlo hacia alguna empresa o algún desarrollo que les están solicitando, lo más importante es que ustedes entiendan primero los flujos y la manera de trabajar de la empresa. Porque pasa mucho que ustedes pueden llegar a una idea de, si lo manejamos así, 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 es óptimo y funciona mucho más fácil. Y desarrollarlo incluso es más fácil. ¿Qué pasa? Ustedes pueden proponer esa idea, pero si no conocen la base o cómo funciona toda la empresa, pasa de que van a toparse mucho con los altos mandos. ¿Por qué? Porque van a decir y vienen y dicen, no, mira, este camino no se puede tomar porque si lo trabajamos de esta manera, nos incrementan costos porque tenemos que pagar más documentos en aduanas. Un ejemplo. O pasa también que es como cadena de suministros, al tener una cantidad de 150 productos por pedir en una sola orden, no pueden estar eligiendo uno por uno, tienes que hacerlo de forma masiva. Son cosas que si no los tomamos en cuenta desde un inicio y nos ponemos a desarrollar sin estas especificaciones, pueda que sea más trabajo para nosotros y no cumplamos las fechas establecidas que hemos trabajado o que hemos acordado con nuestros superiores. En este caso tenemos un enfoque predictivo en la empresa, ya que, como les comentaba, antes estaba en outsourcing, ahorita estamos creando el departamento de IT como tal, se podría decir. Entonces, al ser un pequeño grupo, estamos condensados, se podría decir, eh, no vemos la necesidad de trabajar con una metodología Scrum, sino con reuniones semanales o incluso a veces 2 semanales como máximo, podemos dar una retroalimentación clara de lo que estamos avanzando y mostrar los desarrollos que hemos estado realizando bajo esa semana. No tenemos necesidad de hacer dailies o sprint reviews, que eso ya se trabaja con equipos un poco más grandes o donde varios desarrolladores están aplicando funcionalidades diferentes. Los riesgos principales. Entre estos podemos encontrar tiempos para reunirnos con altos mandos. Al ser una empresa, se podría decir, grande, y los altos mandos tienen que estar involucrados en varias actividades, encontrar espacios para reunirse con ellos puede llegar a ser un poco difícil. Sin embargo, con planeación se puede llegar a trabajar de una forma muy adecuada. Sin embargo, es importante que ustedes tomen en cuenta para sus tiempos de desarrollo, porque pueda que desarrollar
la funcionalidad les tome, no sé, una semana como máximo, pero el encontrar el tiempo para reunirse con los altos mandos pueda que sea entre una semana, semana y media, porque ellos pasan mucho tiempo en reuniones o en viajes. Entonces, eso alarga su tiempo de desarrollo, se podría decir. Son cosas que tienen que tomar en cuenta al momento de hacer su cronograma de hitos, que ya vamos a llegar a ello. El rechazo al cambio. Esto es algo que les va a suceder mucho, el rechazo al cambio, ya que las personas están acostumbradas a hacerlo de una manera. Inclusive si ustedes proponen esto como un beneficio, mira, vas a tener que hacer menos clics, vas a tener todo centralizado, vas a tener una funcionalidad donde si creas una orden de compra, al mismo tiempo te va a crear todo el subproceso que es siguiente, ya no lo tendrás que hacer. ¿Por qué? Ellos se acostumbran y aprenden a hacerlo de una forma y es como, no, no me lo cambies porque así lo aprendí, así lo quiero hacer y no quiero moverme de donde estoy. Para esto también es lo que les mencionaba de las habilidades blandas, saber cómo manejar este tipo de personas porque sí se los van a encontrar. Pasa demasiado. Hay unas que va a ser para ustedes muy fácil trabajar. Es como, mira, te tengo esta propuesta. Quiero trabajar tu área de esta manera y te va a beneficiar en esto, esto, esto y esto. Vienen y dicen, ok, démosle para adelante, solo me gustaría que agregues tal cosa, que me pongas tal cosa o que me quites tal cosa. Es válido, porque tiene que ser un acuerdo entre ambos. Pero hay personas que, como les digo, uno les propone y es el rechazo total. Ni siquiera están abiertos a escuchar la idea, sino es rechazo total, no lo quiero hacer, no quiero cambiar. Entonces toca aplicar otros métodos, a veces toca trabajar con la gente de más alto rango que ellos, porque se cierran, entonces a veces a los altos mandos les toca decirles como, no, mira, esta va a ser esta nueva forma y te toca adaptarte. Entre los riesgos también, desconocimiento de software, como les decía, ya todos los años sale una nueva versión de Odoo, entonces aprenderse todo en un año, todas las funcionalidades, todo lo muy, muy, muy específico, puede llegar a ser un riesgo, sin embargo, estudiándolo o leyendo la documentación, viendo videos, se puede disminuir este riesgo. Falta de capacitaciones a los usuarios. Pasa mucho que si hay mucha rotación de personal, vienen y no tenemos la documentación interna centralizada o ni siquiera existe. Entonces, viene el nuevo usuario, lo hace como él cree porque no tuvo una capacitación previa de cómo se debería usar el sistema y surgen muchos errores a partir de esto. ¿Qué pasa? Preveyendo esto, es necesario que ustedes tomen en cuenta que se debe tener un manejo de documentación interna. Primero, ustedes la técnica, porque si al final su equipo crece y le van a delegar desarrollos, a ustedes les sirve entregarles esa documentación y les quitaría tiempo, o ya no les quitaría tiempo, mejor dicho, el estar explicándole cosita por cosita. Ya le dirían como, ok, pregúntame cosas puntuales acerca del desarrollo. Y tenemos la documentación interna del funcionamiento, es explicarles como pasito a pasito qué acciones debe de realizar el usuario para trabajarlo, ya que esto también podría, si el usuario llega a tener ciertas dudas, podrían de ser muy puntuales que ustedes les digan, ok, en este paso te perdiste, tenés que hacer esto y ya siguen con el funcionamiento habitual. Listo, el cronograma de hitos. Esto básicamente nosotros no lo trabajamos desglosado texto por texto, disculpen, sino que nosotros lo trabajamos ya directamente sobre un diagrama de Gantt. ¿Por qué? Porque en realidad mis jefes o mi superior se podría decir nos asignan tiempos bastante limitados para las reuniones.
Entonces, el tener que estarle explicando un detalle primero en un documento y luego al Gantt se le hace muy tardado y, como les decía, el tiempo es mínimo. Entonces, ¿qué hacemos? Que de una vez gestionamos el Gantt, donde él va a decir, ok, muéstramelo, quiero ver el proceso, cómo vamos, vamos en tiempo, vamos desfasados, necesito ver qué estás realizando. Entonces, entre estas tenemos las reuniones que tenemos con las áreas para los desarrollos específicos, como les comentaba. También tenemos los desarrollos per se como tal, de que, ok, mira, ¿qué vas a trabajar esta semana? Básicamente así lo trabajamos. Eh, es qué hice en esta semana y qué vas a trabajar la siguiente semana. A veces se podría confundir un poquito con Scrum, sin embargo, solo es para tener al tanto cuando él haga su reportería también, en qué me tiene trabajando, porque si no pueden haber como repercusiones si no se ven avances a lo largo del tiempo. Entonces es como, ¿qué estás trabajando? Ok, estoy trabajando en un desarrollo para proyectos, supongamos, un listado de materiales donde tiene que estar vinculado al proyecto y desde este pueden generarse las órdenes de compra para que sea un proceso más fácil para estas tres áreas: proyectos, área técnica y cadena de suministros. Ok, ¿qué vas a trabajar la siguiente semana? Bueno, la siguiente semana tengo reuniones con los project managers de proyectos porque necesito entender cómo gestionan los inventarios para ver de qué manera lo podemos gestionar actualmente en el siguiente ODU y que sea una forma más fácil de llevar un control sobre ellos. Aquí nos pasaba que teníamos muchos sitios y que todo el inventario llegaba hacia una sola bodega. ¿Qué pasaba? Por temas de flujos, de cash, por temas de materiales, a veces tocaba que de un proyecto se le compartiera a otro. Entonces decía, no sé, supongamos que un proyecto Indies como PlayStation. Mira, necesito que montes unos servidores en Guatemala. Ok, ¿cuántos servidores? 200. Quiero los 200 servidores, se compran, se llevan a Guatemala, pero igual, en el mismo proyecto estamos manejando, no sé, Xbox, haciendo ejemplos. Pero los de Xbox no tenemos cash para comprarlos, pero tenemos 200 de PlayStation que ya se compraron y que ya los tenemos. Se les prestaba, entonces ahora quedaban 150 en PlayStation y 50 en Xbox. Al cabo del tiempo, porque como son proyectos largos, al cabo del tiempo venían y decían, no me cuadra, ¿por qué me hacen falta 50 servidores? Y empezar a rastrearlo se volvió un reproceso, tenían que venir a buscar todas las órdenes de compra, todas las transferencias y al final, en vez de beneficiarlos, se tardaban 3, 4, 5 días, si no es que más, en intentar rastrear un solo producto. Imagínense, como les comentaba al inicio, un listado de 150 productos donde hay que rastrear qué pasó con cada uno de ellos. Un caos. ¿Cuál fue la propuesta en este caso? Ok, manejemos bodegas separadas por proyectos, donde vamos a tener asignado el material como tal y se pueden prestar, sí, pero ahora vamos a llevar un registro de qué materiales se están prestando a cada bodega. Y eso es uno de los tantos ejemplos que les podría llegar a dar acerca de esto. Y, a ver, continuemos. Continuando con esto, dame un segundo. Presupuesto global. Bueno, el presupuesto global, como yo les comentaba, yo no inicié a principio de año en la empresa. Yo entré básicamente en abril. Entonces, yo ya no pude estar en negociaciones del presupuesto hacia el sistema. Ya existía como tal. Esto es un proceso que hace el área de controlling. Ellos presupuestan todos los gastos que pueden llegar a ver al inicio del año para ver si cumplimos y en qué está la empresa, si está en ganancias, si está en pérdidas o está a tablas. Entonces, como existía ya este presupuesto, se trabajó en base a esto y se buscó la optimización en licencias. ¿A qué me refiero?
si no mal recuerdan, yo les decía que una licencia de Odoo vale entre 8 a 13 dólares. ¿Qué pasa? Hay usuarios que sí necesitan un usuario propio, pero hay usuarios que no. Tengo el ejemplo. Supónganse, los project managers solo les sirven para liquidar sus gastos. Entonces, ellos pueden usar, que son 5 o 6, y usan un mismo usuario para gestionar sus gastos, porque podemos tener, aunque sea el mismo usuario, diferentes empleados. Y podemos decir, ok, este gasto lo quiere liquidar Aarón, este gasto lo quiere liquidar Daniel, este gasto lo quiere liquidar Jonathan. Entonces, podemos decir que ahí reducimos gastos porque en vez de tener, no sé, 8 usuarios a 8 dólares, se convierte en un mayor gasto para la empresa en vez de tener uno. Ok, contabilidad sí necesita un usuario por cada persona. En este caso, supónganse que son entre 8 a 10 personas que utilizan la contabilidad, pero como los registros contables es un tema bastante importante por temas de estados financieros, se necesita que el registro de qué acción hizo cada persona, porque a la hora de entregar esta información o los documentos correspondientes, necesitan ver cómo, cómo se está manejando cada persona y de la forma en la que maneja. Al igual que cadena de suministros, cada usuario tiene su, cada persona tiene su propio usuario, pero en usuario de procesos, los ingenieros de procesos pueden utilizar uno, porque ellos solo lo que necesitan es verificar cómo funciona el sistema y hacer la documentación en base a ello. Y el director del proyecto. En este caso, el director del proyecto, como les mencionaba, es mi persona. Yo puedo acceder a toda la información de todos los servicios. Yo tengo básicamente el control de toda la información de la empresa en general, se podría decir, ya que yo necesito saber de qué manera van a manipular los datos los usuarios y de cómo podemos hacer para que, para que los usuarios al momento de trabajar se les vuelva una forma más fácil. De igual manera, yo programo las reuniones con los interesados, como les comentaba. Yo soy el encargado de reunirme con las áreas correspondientes para o con los jefes, mejor dicho, que de áreas correspondientes, para entender sus necesidades y en base a ello poder desarrollarles el proyecto para que pueda funcionar de la mejor manera para ellos y para toda la empresa. Y además de esto, yo apruebo los presupuestos en base a los usuarios o en dado caso, yo utilizo el servidor de Odoo directamente y estos nos generan, perdón, estos nos generan ramas de prueba. Estas ramas de prueba pues se cobran cada una, entonces yo puedo definir cuántas ramas quiero para tener varios desarrollos al mismo tiempo, sin necesidad de estar haciendo merge si el desarrollo no está finalizado. Si quieren les muestro un poquito cómo funciona esto del servidor de Odoo. Denme un segundo. Listo. Como ven, esta es la página principal de Odoo. Yo manejo aquí los proyectos. En este caso tengo dos, que es el que les mencionaba de Odoo 15 y de Odoo 18. Y este es el servidor de Odoo, básicamente. Yo puedo tener ramas de prueba. Estas ramas se dividen entre producción, staging y desarrollo. Las desarrollo en estas me van a dar datos random para trabajar. En el staging yo ya puedo meter datos, se podría decir que de la empresa, para ver que todo esté funcionando y trabaje conforme la empresa lo necesita. Y ya aquí en producción es cuando ya vamos a poder trabajar y esto ya lo van a poder usar los usuarios al final. Dentro de eso tenemos una
consola, un editor, el monitor, de ver cómo está funcionando Odoo en ese tiempo. Los logs, a veces los errores se pueden visualizar desde aquí. Todo se puede ver desde aquí, cómo está funcionando. Backups, que es algo importante siempre de tener. Si se dan cuenta, tiene una función donde crea el backup automáticamente y ciertas cositas funcionales más. Listo. Y como promotor del proyecto tenemos a Ibrico, que ellos son básicamente la empresa en que se está realizando todo este desarrollo. Y aquí estaríamos finalizando sobre la conferencia. Muchas gracias. Pues ya me toca. Gracias, Aaron. Ahí sí que en nombre de todos, pues quiero agradecer a Aaron Trujillo por estar en esta conferencia, ¿verdad? Con su fascinante y reveladora experiencia, su perspectiva sobre la conferencia de la teoría de la práctica, gestión de proyectos y procesos empresariales con Odoo. Realmente nos ha dado mucha información y consejos valiosos basados en su vasta experiencia. Creo que todos podemos llevarnos dos ideas clave de su presentación. Uno pues sería la importancia de integrar todos los procesos empresariales en una única plataforma como Odoo para eliminar la fragmentación y los errores que conlleva tener diferentes servicios. El valor también de utilizar una metodología predictiva y de este modo optimizar recursos. También quiero agradecer a todos por su atención, su interés y su tiempo. También antes de terminar, por favor, si revisan el chat, hemos compartido el enlace al formulario de la encuesta. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Y con esto damos por concluida la conferencia. Que tengan una excelente noche. Gracias por asistir.